Tomar. Listo. Entonces, empecemos por acá. Decimos que el tema que vamos a ver hoy se llama el modernismo como tal. El modernismo es Buenos días. una corriente literaria que nace más o menos entre el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Listo? Digamos que es una corriente literaria que trató como de estar en contra de la mayoría de cosas, ¿no? Digamos que estaba en contra del gobierno, tenían como descontento con todo, los escritos fueron escritos que tenían bastante influencia del romanticismo, que fue la última corriente que hubo, pero pues que también trató como de cambiar todo lo que ya estaba escrito y como mejorar. ¿Listo? Entonces, bueno, a medida que vamos solucionando las preguntas, yo les voy explicando un poquito más. ¿Listo? Pero pues digamos que el modernismo, su característica más importante fue como la rebeldía frente a lo que ya estaba estipulado gubernamentalmente, o pues digamos de lo que estábamos viviendo en ese momento. ¿Listo? Entre el siglo XVIII y siglo XIX. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos por aquí. Vamos con la pregunta 154. No sé si, Ana Victoria, ¿me puedes colaborar con la 154, por favor? Muy buenos días. Buenos días, ya, profe. Ay, se movió. ¿Alguien me puede ayudar mientras vuelvo y lo cuadro en el celu, que es que se me mueve mucho? Claro que sí. Carol, por favor, ¿le puedes ayudar con la 154, por favor? Si está por aquí Carol Torres, Aleja. Ay, estése quieto. Juan. En 154, profe, Sí, por favor. ¿en qué fecha se desarrolló el modernismo? En el siglo, profe, yo no sé leer los números romanos. ¿Me ayudas? Listo, okay, yo te colaboro. Listo, la A dice en el siglo XVII, la B dice en el siglo XVIII, la C dice finales del siglo XIX, D inicios del siglo XX. La B. Entonces estamos como entre el siglo XVIII, pero también, yo diría que pongámoslo en la mitad, ¿sí? Digamos que en las finales del siglo XIX. Sí, ya como, sí, digamos que su auge fue más como hacia el siglo XIX. Empezó a finales del siglo XVIII, pero pues su auge fue durante el siglo XIX, ¿listo? Entonces la C, el modernismo inició en el siglo XIX, inició no, tuvo su auge entre los fines del siglo XIX. Entonces la C. La 155 por aquí. Ahora sí, Ana, ¿me puedes colaborar con la 155? ¿Ya tienes ahí listo o todavía no? Como que no. Carol, ¿quién es la que me está escribiendo ahorita por acá? Ah, ok, Carol. Bueno, Juan, dime. Perdón, profe, era que tenía apagado el micrófono. No me di cuenta. Estaba hablando solita ya. 155. Sí. Dicho modernismo se desarrolló como A, una literatura normativa y de carácter ordenador. B, poética de ímpetu rebelde y contestatario. C, poética dedicada a exaltar a los reyes y líderes. D, poética dedicada a tratar temas existenciales y melancólicos. ¿Cuál crees, según lo que yo estaba diciendo, que fue el modernismo como tal? Pues lo aprendí un poquito tarde, pero yo diría que era la C. La poética dedicada a exaltar a los reyes y líderes. No, no, es la poética de ímpetu rebelde y contestatario, ¿sí? Yo les estaba diciendo, el modernismo se caracterizó por su rebeldía, porque trataban como que ya no estaban de acuerdo con nada de lo que estaba escrito, ya no estaban de acuerdo con la burguesía, no estaban de acuerdo con el trato que se le estaba dando sobre todo a los jóvenes y a la gente. ¿Listo? Entonces, esa es la B, poética de ímpetu rebelde y contestatario. La 156 por acá. Juan ya leyó. A Virgen. Daniel,
Daniel o Haider, la 156, por favor. ¿Qué buscaban los poetas? Ah, los dos al ¿Qué tiempo, ¿sí? Ahora sí. Daniel, por favor, primero y luego Haider. No, primero él, que es que no he sacado el módulo. No Ay, puedo. bueno, entonces Haider. Haider, la 156, perdón. ¿Qué buscaban los poetas modernistas? A. Una estética que respondiera al mercado del momento. B. Una poesía simple que le pudieran comprender los reyes y las reinas. C. Una expresión elitista que pudieran transmitir solo por nobleza. D. Estética formal, pero que no se comprendiera en las demás demandas de la lengua del mercado y el consumo. Listo. Los poetas modernistas, estamos hablando de la poesía, porque digamos que el modernismo fue una corriente también cultural, pero pues digamos que hablando específicamente de los poetas modernistas, hablaban de la estética formal, porque básicamente trataban de ir de comparar, pues digamos que el mercado y todo lo que había en ese momento. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que iban en contra de la burguesía y de todo lo que ya estaba escrito? Entonces ahí la respuesta sería la D, estética formal, pero que no se comparara con las demandas de un lenguaje del mercado y del consumo. ¿Sí? Ellos no escribían por vender, sino escribían más porque fueran conocidos como tal los temas que ellos estaban escribiendo, que fueran reconocidos, pero pues que no fuera el mercantilismo como tal. ¿Listo? La 156, entonces es la D. Entonces ahora sí, Daniel, ¿ya cuadraste 157? Sí, señora. Dale. De las siguientes características del modernismo, esta no pertenece a ellas. A. Renovación del lenguaje poético. B. Reacción en contra de la tradición literaria. C. La búsqueda de lo nacional y únicamente local. D. Búsqueda preciosista del lenguaje. Bueno, de la 157, la que no encajaría dentro de las características del modernismo sería la búsqueda de lo nacional y únicamente lo local. La C. Exacto. No buscaba lo local, era más como general, ¿listo? Porque la renovación del lenguaje poético, claro que sí. Yo les decía que fue un cambio completo y extremo. Relación en contra de la tradición literal, claro que sí. Ellos trataban como de ir en contra de todo, ¿cierto? Yo les estaba diciendo, fue como la renovación de todo en el momento. Y la búsqueda preciosista del lenguaje. Ellos trataban de escribir de una forma armoniosa en ese momento, ¿listo? Entonces, la de la 157 sería la C. La 158, por aquí Tatiana. Tatiana, 158. Dale, hija. La 158, ¿sí, profe? Sí, señora. La característica modernista de reacciones contra la tradición literaria alude a que a un distanciamiento frente a los temas y las formas de la literatura existente hasta entonces. B. El ánimo de complementarse gradualmente con las grandes corrientes literarias clásicas para ganar renombre. C. El ánimo de crear un estilo que correspondiera a dinámicas económicas y de mercado de la época llamándose irreverentes. De ninguna de las anteriores. Bueno, digamos que estas son de esas preguntas que uno dice, bueno, tiene mucho texto, tiene muchísimo, pero bueno, vamos a centrarnos puntualmente en la pregunta, ¿cierto? Dice, reacciones contra la tradición literaria. ¿Listo? Escribir como tal cual está. Entonces, ¿cuáles son las reacciones? La reacción fue el distanciamiento frente a los temas de la literatura existente hasta entonces. ¿Por qué? Porque les decía, trataron de ir en contra de todo. Se fundamentaron en el romanticismo, que era la época anterior, para escribir, digamos que para ver la estructura de la poesía, pero pues que digamos que trataron como de liberarse de todo, de cambiarlo, de renovarlo, de hacer como nuevas escrituras que no tuvieran nada que ver con las anteriores. Listo, entonces la respuesta de la 158 es la A, un distanciamiento frente a los temas y las formas de la literatura existente hasta entonces. Listo, 158 la A. 159,
Volvemos por aquí a empezar. Entonces, 159. Victoria, por favor. 159. La característica de renovación del lenguaje poético del modernismo hace alusión a qué. A. No se reconocía como poesía real a lo que se había creado antes, por ello se decía que renacía la poesía modernista. B. Si se reconocía la poesía anterior a lo modernista, pero no era tan impactante como lo fue esta última. C. Fue la creación de nuevas formas novedosas, las cuales junto con el ambiente de revolución transformaban la narrativa poética de todas las anteriores. Renovación del lenguaje poético en el mundo. Suena la C. Te suena y esa es, perfecto, tienes buena comprensión. Dice, fue la creación de nuevas formas novedosas, las cuales junto con el ambiente de renovación transformaban la narrativa poética. ¿Listo? El cambio total. Yo les decía a ustedes, el modernismo fue eso, cambio total. Digamos que si lo comparamos en la época actual, también vemos bastante de eso, ¿cierto? Tenemos como una corriente modernista en este momento. Entonces, de la 159, la C. La 160, Aleja, ya está por aquí. La característica de predominio del estilo y de la forma en lo modernista hace conclusión a que A. En que la gramática y las sintaxis, es decir, la forma estaba por encima de la idea y significados. B. La gramática y sintaxis no importaban mucho. C. La forma no tenía la mayor importancia más allá del significado. D. El escritor era quien libremente se inventaba su gramática y sintaxis. Yo les decía en esta que fue la corriente del modernismo se sustentó en el romanticismo. El romanticismo tenía estructuras claras, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de las estructuras que tenían los poemas? Entonces, ellos fundamentaron su escritura en el romanticismo. ¿Listo? Quiere decir que le daban mucha importancia a la gramática y a la sintaxis, o sea, a cómo se escribía y a que estuviera bien escrito como tal. ¿Listo? Entonces decimos que la respuesta sería la A, en que la gramática y la sintaxis, es decir, la forma, estaban por encima de la idea del significado. ¿Listo? Por eso fueron fundamentados en la época romántica, ¿listo? Pero pues más fue como por la forma, por la gramática y por la sintaxis, que por todo el contexto y todo lo que se escribía como tal. ¿Listo? 161, por favor, Juan. 161. 61. La característica de cosmopolitismo Multicultural. hace referencia a que es un intento de recordar la nostalgia nacionalística de antaño. B. Es un intento de que las nuevas generaciones modernas no olvidarán. C. Es un intento de que se logren textos que reflejen el universalismo de las ciudades. D. Es un intento que se logre texto que refleje la raza, la nacionalidad y el género específico. Listo. Estamos hablando del cosmopolitismo multicultural. Eso parece como un trabalenguas. Pero cuando hablamos de cosmopolitismo multicultural, estamos hablando de muchas culturas, de incluir muchísimas cosas en una sola, ¿cierto? De no solo hacerme entender para aquí donde estoy, sino que me entiendan de forma universal. Listo, entonces la respuesta ahí sería la C. Dice, es un intento en que se logren textos que reflejen el universalismo de las ciudades.
¿Listo? Por eso, bueno, digamos que en estas preguntas hay que tener en cuenta esas pequeñas palabras que están dentro de comillas. Importante que ustedes tengan eso en cuenta para cuando ustedes vayan a hacer sus pruebas ICFES, que ahí les van a colocar un texto larguísimo en el que la pregunta dice, como dice en el texto, y les colocan dentro de comillas una frase o una oración puntual que está dentro del texto, significa que, ¿listo? Cuando les coloquen ese tipo de comillas, vamos a centrarnos, nuestra atención se va a centrar básicamente en esa parte, ¿sí? Porque esa es la parte más importante, es la que me están preguntando básicamente, ¿listo? La que tiene mayor importancia para ese momento. Entonces acá me dice que está hablando del cosmopolitismo multicultural. ¿Listo? Es la C. Es un intento que se logra en textos que reflejen el universalismo de las ciudades. ¿Listo? Cuando hablamos de multicultural estamos hablando de muchas cosas, de muchas culturas. ¿Listo? 162. Por favor, por aquí. Juan. Ah, Juan era el que estaba leyendo, perdón. Daniel. Daniel, 162. La característica del modernismo de la búsqueda preciosista del lenguaje hace alusión a que A. Hay un esfuerzo y búsqueda por el autor de crear belleza y musicalidad a todo su lenguaje. B. Hay un esfuerzo del autor para mostrar un texto plano y racional. C. Hay un esfuerzo del autor para mostrarnos un texto gris y monótono. D. Hay un esfuerzo marcado del autor para mostrarnos un texto caótico y puramente pasional. Pasional. Me están hablando de la búsqueda preciosista del lenguaje. Preciosista tiene que ver con la escritura bella, la escritura que tiene riqueza en vocabulario, la escritura que está escrita con sentimiento. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Y cuál colocarían? A ver, coloquen, a ver, vamos a tratar de hacer esta solitos. Colóquenme la respuesta por el chat. ¿Cuál colocarían ustedes? Por el chat. Por el chat, doña Ana Victoria. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? Esa. Esa. Bien, bueno, Haider. Estamos hablando de la búsqueda preciosista del lenguaje. Entonces solo me contestó Victoria y Haider y Daniel. Y lo peor fue que cada uno me contestó una diferente. Entonces la respuesta de esta es la A. ¡Bravo! Doña Victoria. Dice, es un esfuerzo y búsqueda porque por el autor de crear belleza y musicalidad en todo su lenguaje. ¿Listo? Por eso dice que una búsqueda preciosista. ¿Listo? Entonces la A. 162, la A. 163, Haider. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que ayudaron a alzar vuelo al modernismo? A. La Revolución Cubana. B. El descubrimiento de América. C. Fin de las colinas y fortalecimiento de los estados nacionales. D. Todas las anteriores cuentan. Bueno, digamos que esta es un poco más de historia, ¿no? Entonces, para que el acontecimiento que ayudó al modernismo como tal a que fluyera fue el fin de las colonias y el fortalecimiento de los estados de nación. Yo les Hasta la estaba diciendo, la C. ¿Por qué? Porque básicamente fue cuando estaban en contra de la burguesía y trataron como de rebelarse frente a todo eso. Entonces, su auge fue en el fin de las colonias y el fortalecimiento de los estados de nación, cuando se organizó todo como tal. ¿Listo? Entonces, la 163, la C. 164, Tatiana. Uno de estos fue un importante escritor modernista latinoamericano de finales del siglo XIX. A. Shakespeare. B. Isaac Asimov. C. José Martín de Calderón de la Barca. Bueno, me leíste la 164. Dice que importante escritor modernista, pero es latinoamericano. ¿Listo? Entonces Shakespeare y Isaac Asimov no son de por acá latinoamericano, ¿no? Y Calderón de la Barca tampoco. El único es José Martí, que él fue un poeta cubano.
¿Listo? Entonces ahí sería la C. La C, José Martí. Fue uno de los representantes en Latinoamérica. Listo, y ahí terminaríamos básicamente el modernismo. Aquí empezamos un nuevo tema. Yo les dije que íbamos a tratar 3 temas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a trabajar las vanguardias literarias. Las vanguardias literarias fue unos escritos que básicamente se crearon en Francia, iniciaron en Francia y que básicamente eran escritos un poco más científicos, escritos que se desarrollaron ya en el siglo XX como tal. Entonces ya son más contemporáneos estos escritos. Tenemos el primer representante que existió, es un escritor francés que se llamaba Charles Baudelaire. Pero bueno, vamos así como en las anteriores a empezar a trabajar, ¿listo? Entonces, 165, empezamos entonces otra vez con doña Victoria. Por favor, 165. 165. ¿En qué momento de la historia se empiezan a formar las vanguardias literarias? A. Primera mitad del siglo XX. B. Segunda mitad del siglo XIX. C. Primera mitad del siglo 19. Sí, 19 también. También. D. Segunda mitad del siglo XX. 20. Está en la primera mitad del siglo XX. Listo, yo les dije que es un poco más contemporáneo. Entonces, la de la 165 es la A. 165 la A. 166. Entonces, se los leo porque voy a explicarles sobre este tema. Dice la 166. A raíz de dichas vanguardias literarias surge en Latinoamérica. ¿Cuáles fueron las corrientes que surgieron en Latinoamérica para ese momento? Fueron el creacionismo y el ultraísmo. ¿Listo? O sea, la D. El creacionismo era estos escritos que básicamente lo que hacían era tener una lógica para crear todo. ¿Listo? A partir de la lógica se creaban nuevos escritos. Digamos que es el creacionismo en general. El ultraísmo, porque ahorita lo vamos a ver y vamos a mirar representantes de ellos. El ultraísmo, digamos que era como acabar con la literatura, la anterior literatura que fue la del modernista, ¿sí? Entonces ya, digamos que empezamos, ya no era pelear por todo, ya no era estar en contra de todo, no. Digamos que aquí en el modernismo lo que se trató fue empezar a implementar más como la tecnología, la lógica, la ciencia, ¿listo? Entonces fue como acabar con todo eso y empezar nuevamente a retomar. ¿Listo? Entonces, de la pregunta 166 sería la D. Unas corrientes principales que se crearon durante del vanguardismo fue el creacionismo y el ultraísmo. ¿Listo? Que eso fue más o menos en 1920 más o menos. ¿Listo? Nos vamos con la 167. En dichas vanguardias literarias latinoamericanas sobresalen autores como Michael Moore, Lovecraft, Pablo Neruda o Karl Marx. Digamos que estamos hablando de Hispanoamérica, ¿cierto? Entonces, dentro de los escritores hispanoamericanos más contemporáneos que existen dentro de esa lista está Pablo Neruda. Exacto. Pablo Neruda, un poeta chileno, que no era solamente un poeta chileno, sino también era un revolucionario de su tiempo, ¿cierto? Entonces sería la C, Pablo Neruda. Las 168. Les estoy leyendo estas y se las explico porque digamos que tienen información como muy puntual. No son preguntas tanto de análisis, sino son preguntas más como de información puntual. ¿Listo? Entonces, la 168 dice, nombra del poeta que creó el creacionismo literario. El creacionismo literario también fue creado por un poeta chileno que no fue Pablo Neruda, sino fue Vincent Huidobro. Sí, se me olvidó. Vicente Huidobro, ¿listo? Es un poeta que básicamente revolucionó para su época y que fue uno de los principales escritores, pero del creacionismo, ¿listo? Básicamente él tenía dentro de su estructura que el poeta era, en sus escritos, era como un dios,
Era el que creaba todo, era el que escribía todo y que según la escritura se podían crear nuevas circunstancias, se podían crear nuevos momentos. Entonces para él se comparaba como un poeta que podía crear las cosas como las podía crear Dios para ese momento, ¿listo? Entonces el principal representante del creacionismo como tal fue Vicente Huidobro, ¿listo? Entonces la A. Ahora sí, bueno, acá también seguimos con otro autor. Dice que el 169, dice, el ultraísmo, yo les estaba hablando del creacionismo y el ultraísmo, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del ultraísmo. Dice, el ultraísmo posee un importante representante latinoamericano llamado Shakespeare, no era latinoamericano, Robespierre tampoco, Tolkien tampoco, el único era Jorge Luis Borges, que fue un argentino que básicamente pertenecía a esta corriente que al igual que Pablo Neruda era un escritor revolucionario para su tiempo, digamos que tenían escritos que básicamente llamaron mucho la atención. José Luis Borges era argentino y estuvo a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, por eso ingresa también acá dentro de los que podemos hablar. ¿Listo? Entonces, ahora sí, las 170, a ver, de todo lo que he hablado, más o menos vamos a sacar aquí una tesis, ¿listo? Entonces, por favor, Juan, 170. 170. Pruebe cuál era la 169. 160, a ver, les repito, 166 la D, 167 la C, 168 la A, 169 la D. Y vamos para la 170. Listo, Juan. ¿En qué país se desarrolló más acabadamente el ultraísmo? A, Roma, Italia, B, España y Argentina, C, Roma y Alemania, D, Rusia y Alemania. Listo. José Luis Borges, ¿de dónde les dije que era? Chileno. ¿Era chileno? No, ese no es chileno. Chileno, Perdón. era Vicente y Pablo Latinoamérica. Neruda. ¿De dónde? Latinoamericano. Sí, era De latinoamericano. Argentina, creo que era. Ah, de Argentina. Era de Argentina, o sea que la respuesta, ¿cuál sería ahí? La B. La B, España y Argentina, son los países que utilizaron más el ultraísmo, ¿listo? España y Argentina. Ahí terminaríamos este tema de las corrientes vanguardistas y empezamos la narrativa contemporánea latinoamericana. ¿Qué quiere decir contemporánea? Lo que se está viendo, la escritura en este momento, la corriente literaria que se está viendo actualmente, ¿cierto? Entonces, la 171 dice, entre muchas más temáticas que aborda la narrativa contemporánea, el hecho de su cercanía a la muerte y su reflexión frente a este tema se debe a aquí. Acababan de salir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por lo que la muerte y la irracionalidad humana fueron temas recurrentes en la literatura. B, se consideraban los muertos como tema principal para sus escritos y poemas. ¿Les gustaba mucho la cultura gótica o ninguna de las anteriores? ¿Cuál colocarían ustedes ahí que tiene que ver con los escritos y las reflexiones que se hicieron para este momento? Yo diría que la D. ¿La D? ¿Ninguna de las anteriores? Sí, señora. Listo. Dentro de la narrativa contemporánea, digamos que tenemos una gran influencia de los escritos que existieron después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces, sería la A. Acaban de salir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por lo que la muerte y la irracionalidad humana fueron temas recurrentes en la literatura. ¿Sí? Digamos que estábamos hablando de todo lo que pasó por allá, todo esto de la guerra nazi y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que tuvieron un gran impacto en la literatura como tal. La 172. Esta narrativa contemporánea se desarrolla en el siglo XX, ¿listo? Porque es un poco más actual, ¿listo? Entonces, la C, la primera mitad del siglo XX. De la 172, la C. De la 173, por favor, Daniel, 173.
Ante todo, la reflexión de los movimientos de la narrativa contemporánea comenta que lo único real es lo contemporáneo. Mm, La tecnología hizo que los artistas tuvieran más razón que los artistas viejos. C. La idea de que la estabilidad del concepto de la razón humana era puesta en duda de todas las anteriores. Listo. Yo les estaba hablando que tuvimos una gran, tuvimos ¿qué les digo? Algo que marcó esta escritura fue las guerras, ¿cierto? Y el final de estas guerras. Entonces, algo que marcó fue eso, como la irracionalidad de los seres humanos, cómo entre seres humanos nos podemos atacar y acabar con la sociedad como tal por un pensamiento ilógico, ¿cierto? Entonces, acá la respuesta sería la C, la idea de que la estabilidad de concepto de la razón humana era puesta en duda. Y esto como que no le veíamos el objetivo al hecho de todo lo que había pasado durante estas guerras y que se pudieran más como otras cosas, las cosas por encima de las personas. ¿Listo? Entonces sería la C. La 174, por favor, Heider. De tal manera, en la literatura contemporánea, A. Veremos textos literarios que contradicen los modelos habituales de creación. B. Veremos obras que copien el estilo recatado y clásico de Europa. C. Veremos textos que hablen de política y guerras. D. Veremos la muerte de la literatura y el inicio del posmoderno. Del posmoderno. Entonces, digamos que los nuevos escritos, los que se crearon en la literatura contemporánea, hablan de textos que ponen en duda la creación como tal. Listo, digamos que tuvimos momentos de la literatura en los que se les dio mucha importancia a lo religioso y ese tipo de cosas, ¿cierto? Que estamos hablando básicamente del medioevo y del oscurantismo, ¿cierto? En esta nueva, lo que se trata es de escribir sobre todo un poco, era más científico, era más tecnológico, entonces podemos ver ahí que la respuesta podría ser la A. Vemos textos literarios que contradicen los modelos habituales de creación. Listo, la A. Esa es de la 174, la A. 175. Tatiana. Sí, está Tatiana. Profe, espérame que se me perdió la guía. Ah, ok, 175. Listo, me ayudas con la siguiente, ¿listo? Dice 175. Otro de los eventos que influyen a la literatura contemporánea es la Revolución Bolchevik, la caída del muro de Berlín, Revolución Francesa Industrial, ninguna de las anteriores. Digamos que es que hemos estado llenos de problemas todo este tiempo, ¿no? Entonces, algo que influyó mucho fue la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Listo, no tengo mucho que decir frente a esto porque es que la verdad no conozco puntualmente lo de la Revolución Francesa y lo de la industrial. Entonces sé que fue por eso que la literatura contemporánea tuvo como ahí sus principales corrientes y sus principales escritos, pero pues específicamente no la conozco. Entonces la 176, ahora sí, Tatiana. Se le perdió el módulo a Tatiana. Listo, profe. Dale, Tatiana. 176. ¿Sí? Uh-huh. En realidad, la literatura contemporánea abarca desde el siglo XX hasta el final del propio siglo XX, de los primeros años del siglo XXI, hasta nuestros días de todas las anteriores. Decimos que la literatura contemporánea, cuando nos están hablando de contemporáneo, nos están hablando de algo actual. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Sí?
La C, hasta nuestros días, eso es literatura contemporánea. Digamos que inicia a principios del siglo XX, pero pues que está todavía actual. Digamos que no ha existido una nueva corriente que exista declarada como tal. Entonces, pues digamos que de las que hemos estado hablando, estamos hablando de los primeros escritos de la literatura contemporánea, ¿sí? Pero pues que va hasta este momento, ¿listo? La 177, por aquí, Ana, por favor. Ana Victoria, la 177. 177. Entre otros temas de los que se hablan en la literatura latinoamericana contemporánea encontramos A, la historia de Asia, B, manuales para estudiantes de colegios e institutos, C, libros de brujería y grimorios, D, libros que hablaban de desigualdad social y las consecuencias de la modernidad. ¿De cuáles libros consideras tú que se escribe más ahorita, contemporáneamente? La D. La D, libros que hablan de la desigualdad social y las consecuencias de la modernidad. Digamos que son los libros que más vemos ahorita, o los escritos, digamos que no son solo libros, son escritos en general, son entrevistas en general, son todo lo que estamos viviendo en este momento. Entonces sería la D. 178, por favor. Juan. ¿178, profe? Sí, 178. Varias de las nuevas expresiones literarias que surgen con el movimiento contemporáneo son A, los cómics y el manga, B, el pancleto, C, el voz a la prensa Amarillista. D, el volante. ¿Cuál crees que ha sido lo último, lo más nuevo que ha salido en escritura? ¿Los cómics y el manga, el voz a voz o el volante? ¿La A? No, la A. La A es lo más nuevo, es lo último que ha salido, ¿cierto? Los cómics y el manga. Y siempre sale más. Exacto. De la 178, entonces la A. Chicos, se me acabó el tiempo, nos queda pendiente 179.